Mi exesposa, que me engañó y abandonó a nuestra familia hace años, se presenta en mi puerta con el hijo de otro hombre, queriendo ser familia nuevamente. Entonces le cerré la puerta en la cara. Antes de empezar, quiero dar todos los créditos correspondientes al creador de la historia. Suscríbete y comenta para poder seguir trayéndote estos videos. Gracias. Un poco de contexto aquí. Mi exesposa, Angela, de 36 años, y yo, de 37 años, nos conocimos cuando estábamos a mediados de nuestros 20. Yo tenía alrededor de 24. Trabajábamos en la misma empresa y así nos conocimos. Después de estar en una relación durante 2 años, nos casamos y dentro de los 3 años de nuestro matrimonio tuvimos 2 hijas, ahora de 9 y 7 años. El segundo embarazo fue inesperado y ella no estaba contenta al respecto, pero no lo interrumpió, aunque le había dicho que estaría bien para mí si lo hacía, ya que no quería hacerle pasar por algo que no quería. Después de nuestra primera hija, las cosas seguían siendo geniales entre nosotros y estábamos tan enamorados como podíamos estarlo. Pero eso cambió después del segundo embarazo. Ella se volvió muy malhumorada e irritable, y constantemente me criticaba a mí o a nuestra hija mayor, pero simplemente pensé que esto se debía a todas las hormonas y cosas así, e intenté hacer las paces con esta nueva versión de Angela. Pensamos que esto cambiaría después de un tiempo, pero las cosas solo empeoraron progresivamente, y mi hija y yo aprendimos a caminar con cuidado a su alrededor. Yo estaba encargándome de todo, aunque se suponía que ella sería una ama de casa. Había dejado su trabajo por propia voluntad después de nuestra primera hija, y hacía todo el trabajo en la casa, además de cuidar a nuestra hija mayor mientras yo trabajaba, hasta que quedó embarazada por segunda vez. Tuvimos que contratar a una ama de llaves mientras estaba embarazada, porque dijo que estaba demasiado cansada para hacer el trabajo en la casa, además de cuidar a nuestras hijas. Estuve de acuerdo, aunque estaba un poco fuera de nuestro presupuesto, ya que no estaba ganando lo suficiente en ese momento. Accedí a contratar a una ama de llaves porque no quería incomodar a Angela, especialmente mientras estaba embarazada. Supuse que volvería a encargarse de la casa y las niñas durante el día después del nacimiento de nuestra segunda hija. Además, déjame dejar claro que no era uno de esos esposos que no hacía nada en casa después de regresar del trabajo. Hacía todo lo que podía para ayudar después de que ella diera a luz a nuestra hija menor, aunque solía estar exhausto después de trabajar. Pensé que tomaría unos meses, pero luego se recuperaría y podríamos volver a nuestra vida normal. Pero pasaron varios meses y no mostró signos de cambio. Seguía igual de malhumorada e irritable, y se negaba a hacer cualquier trabajo en la casa. Se quedaba en casa todo el día viendo televisión. Ni siquiera jugaba con las niñas ni nada, y pagaba a nuestro vecino para que las llevara al parque ocasionalmente. No quiero sonar resentido, pero me sentía así porque estaba trabajando duro en el trabajo día y noche, y ella ni siquiera hacía lo mínimo en casa. También estaba resultando bastante caro para mí pagarle a una ama de llaves para que hiciera toda la cocina, limpieza y otras tareas domésticas diversas. También tenía que encargarme de todos los demás gastos, y quería ahorrar dinero para el futuro de nuestras hijas también. Eso se estaba volviendo casi imposible porque Angela se negaba a ayudarme de alguna manera. Así que, después de casi 6 meses desde el nacimiento de nuestra hija menor, decidí que no podíamos seguir así, y tuve que hablar con Angela. Sabía que esta iba a ser una discusión difícil, así que le pedí a mis padres que cuidaran a nuestras hijas por un día y estuvieron de acuerdo. Ese día me senté con Angela y le dije que sabía que estaba cansada después de 2 embarazos, pero necesitaba que me ayudara aquí y que trabajara conmigo. Le expliqué que tener una ama de llaves estaba resultando demasiado caro para nosotros y necesitaba que cumpliera su palabra y volviera a hacer al menos algunas de las tareas domésticas para que pudiéramos renegociar y reducir el salario de la ama de llaves, y así ahorrar algo de dinero. Ella se opuso a la idea y la rechazó instantáneamente, porque dijo que estaba demasiado ocupada cuidando a las niñas como para hacer cualquier trabajo en la casa, y que debería empezar a ganar más,
en lugar de inventar excusas y culparla por mi situación financiera. Traté de decirle que ya estaba haciendo todo lo posible, pero ella también tenía que hacer lo suyo si queríamos que este matrimonio funcionara. También mencioné cómo realmente no estaba cuidando a las niñas porque, hasta donde yo sabía, simplemente las dejaba ver televisión con ella. Ellas se sentaban con ella durante horas mientras veía programas de televisión de realidad vulgar. Esto es lo que la ama de llaves me había mencionado una vez en una conversación informal. Pronto me di cuenta de que mencionarlo fue un error enorme, porque se enfureció y me acusó de espiarla a través de la ama de llaves. Después de eso, estalló en una diatriba contra mí y dijo que ya no iba a soportar esto, que había terminado de ser empujada por mí y de ser obligada a hacer todo el trabajo, mientras yo no hacía nada más que sentarme en un escritorio unas pocas horas cada día. Luego me dijo que esto era culpa mía, que no podía permitirse tener una ama de llaves y que era una vergüenza que tuviera que rogarle que me ayudara, ya que se suponía que yo era el hombre de la casa. Todo era realmente ilógico, y ella simplemente se aferraba a cualquier cosa para hacer parecer que no había nada malo en que ella no hiciera nada durante todo el día. Y yo era el loco por esperar que realmente contribuyera e hiciera su parte en la casa. Terminamos en una pelea enorme, y ella me llamó perdedor que no podía permitirse estar con una mujer como ella de todos modos. Y yo le respondí llamándola vaca perezosa, y le dije que ya había fracasado en ser una buena madre. Esa observación realmente le afectó, y me empujó con mucha fuerza. Perdí el equilibrio y caí de espaldas sobre la mesa de café muy fuerte, rompiendo el cristal y haciéndome daño. Tuve que ser llevado de urgencia al hospital. Ella estuvo disculpándose conmigo y llorando durante todo el tiempo. Afortunadamente, solo me lastimé la espalda y eran solo lesiones superficiales, pero podría haberme lastimado seriamente. Ya no confiaba en Angela. Le dije que tenía que mudarse porque no confiaba en ella acerca de las niñas, ya que no se sabía cuándo podría perder el control con ellas y terminar lastimándolas también. Le dije a mis padres que cuidaran a nuestras hijas hasta que Angela se fuera, y durante una semana siguió protestando y decía que nunca permitiría que esto volviera a suceder, pero simplemente ya no confiaba en ella. Casi presenté la demanda de divorcio, pero ella me rogó que le diera una oportunidad más, y al final de la semana llegamos a la conclusión de que ella iba a vivir con sus padres por un tiempo y se sometería a terapia. Solo cuando un profesional médico le diera un certificado limpio le permitiría volver a vivir con nosotros. Obviamente había algo muy mal con ella, porque las personas felices no actúan de esa manera, pero ella estaba dispuesta a trabajar en ello y mejorar. Tampoco quería que mis hijas crecieran sin su madre, así que accedí a no divorciarme en ese momento y darle a nuestro matrimonio una segunda oportunidad. También estábamos recibiendo asesoramiento matrimonial mientras vivíamos separados, pero eventualmente todo resultó ser inútil porque terminó engañándome. Mis padres se habían comunicado conmigo para ayudar con mis hijas, mientras Angela vivía con sus padres. Íbamos a sesiones de asesoramiento matrimonial semanalmente, y las cosas parecían mejorar por un tiempo. También estaba en contacto con su terapeuta, quien me dijo que ella había estado sufriendo de depresión posparto, pero que ya estaba mejorando. Uno de sus síntomas había sido problemas de ira intensos, que no tenía antes, pero se salieron de control cuando me empujó, y eso fue una llamada de atención para ambos. Esto continuó durante casi un año y, alrededor del sexto mes, incluso le permití visitar a nuestras hijas bajo mi supervisión. Lentamente estaba volviendo a ser como antes, y me alegraba ver que finalmente parecía que nuestra situación estaba mejorando, y que realmente podríamos hacerlo funcionar. Pero luego, de repente, dejó de asistir a nuestras sesiones de asesoramiento sin explicación alguna. También dejó de responderme, pero sabía que estaba progresando ya que su terapeuta me mantenía informado. No tenía sentido para mí, y durante semanas seguí intentando hablar con ella, pero simplemente me ignoraba y decía que quería un tiempo para sí misma. Finalmente, después de casi 3 meses de evitarme, decidí hacerle una visita a la casa de sus padres.
No lo había hecho antes, porque a los padres de ella yo no les gustaba, y me culpaban porque creían que yo era quien había vuelto loca a su hija y la había hecho actuar así. Así que ella me había dicho que sería mejor si no la visitaba mientras vivía con ellos, ya que eso solo resultaría en mucho drama, y definitivamente eso era lo último que necesitábamos. Pero rompí esa regla y los visité de todos modos, ya que ella había estado actuando distante y evitando las sesiones de terapia. Incluso cuando aparecía ocasionalmente, parecía desinteresada y simplemente no podía entenderlo. Cuando intentaba hablar con ella en persona, por teléfono o incluso por mensaje de texto, me decía que todo estaba bien. Pero podía darme cuenta, por su comportamiento, que ciertamente estaba ocultándome algo. El día que me presenté en la casa de sus padres, esperaba que ella estuviera en casa, pero no estaba allí. Cuando pregunté a sus padres dónde estaba, me dijeron que no podían decírmelo y me cerraron la puerta en la cara. Pude notar que disfrutaban de eso y tuve un mal presentimiento al respecto. Así que decidí llamar a Angela mientras estaba parado frente a la casa de sus padres. Intenté llamarla varias veces, pero no respondía y me estaba volviendo más y más paranoico cada segundo. Así que decidí rondar por la casa y, de alguna manera, entrar por mí mismo. Fui al patio trasero porque sabía que sus padres generalmente dejaban la puerta de la cocina abierta, pero ni siquiera necesité llegar tan lejos, porque vi a Angela sentada en el columpio que sus padres tenían en el patio trasero. La mala noticia fue que estaba sentada dándome la espalda, porque estaba besándose con un hombre que no reconocía. Ha pasado mucho tiempo desde que los vi, pero está grabado en mi cerebro, porque fue el momento más horrible de mi vida, y no he podido olvidarlo hasta hoy. El chico con el que se estaba besando retrocedió tan pronto como me vio, y para cuando Angela se dio la vuelta, ya había comenzado a caminar de regreso a mi auto. Ella me alcanzó y trató de detenerme, pero no escuchaba nada de lo que decía porque estaba en shock. Intentó agarrarme, pero la sacudí y le dije que no me tocara, así que no lo hizo. Volví a mi auto y comencé a conducir de regreso a casa. La bloqueé en todas partes tan pronto como llegué a casa para que no tuviera la oportunidad de explicarse, y le dije a mis padres que quería que buscaran un abogado para mí, y les hice saber lo que acababa de presenciar cuando visité la casa de los padres de Angela. No la vi ni oí de ella hasta que tuvimos que reunirnos con un mediador nombrado por el tribunal para el acuerdo de divorcio. En ese momento, prácticamente me había convertido en un robot y solo funcionaba por el bien de mis hijas, pero había cerrado completamente mis emociones. No sentía nada, ni siquiera cuando me enteré de que Angela estaba renunciando a sus derechos parentales, porque había decidido que no quería estar más con nosotros, que quería estar con el chico. Llamémoslo Sean. Él era amigo de la infancia de ella y, aunque se había distanciado después de que terminara la escuela preparatoria, se habían vuelto a conectar cuando ella se mudó de vuelta con sus padres y aparentemente se había enamorado de él. Sus padres también apoyaron esto, lo que probablemente explica por qué estaban bien con el hecho de que ella estuviera besándose con él en su patio trasero, a pesar de ser una mujer casada con 2 hijas. Aparentemente, siempre habían querido que ella terminara con Sean, y estaban felices de que Angela finalmente se estuviera eligiendo a sí misma y a su propia felicidad, como si ella alguna vez hubiera sido capaz de hacer algo diferente a eso. El divorcio fue un proceso largo porque, aunque ella me había estado engañando, aún quería pelear por la pensión alimenticia. Nos llevó un tiempo, pero mi abogado y yo luchamos duro y nos aseguramos de que no obtuviera nada en el divorcio, porque todo era legítimamente mío, ya que había sido yo quien pagaba por todo durante tanto tiempo, mientras que ella no hacía más que ver televisión en casa. Han pasado 5 años desde que finalmente se concedió el divorcio, y logramos nuestro objetivo de asegurarnos de que se fuera sin nada. Los meses en los que estuve lidiando con el divorcio fueron algunos de los momentos más difíciles para mí, pero sabía que no me podía romper,
porque tenía que cuidar de mis hijas, ya que no tenían a nadie más que a mí. Mis padres fueron obviamente muy útiles y solidarios, y nunca podré agradecerles lo suficiente por estar ahí para mí en todo momento mientras equilibraba el trabajo y el cuidado de mis hijas. Han pasado 5 años desde entonces, y aunque en ese momento el divorcio parecía la peor cosa que me podría pasar, ahora estoy agradecido por ello, porque no creo que hubiera estado en el lugar en el que estoy ahora si no hubiera sido por mi decisión de dejar a Angela. La vida realmente me ha tratado bien desde entonces, y estoy en un lugar mucho, mucho mejor ahora en todos los aspectos. Desde entonces nos mudamos a una casa más grande, porque ahora gano mejor y no tengo que gastar dinero en nadie, aparte de mí y mis hijas. Mis padres viven cerca y vienen de vez en cuando también. Tengo amigos que me aman y mis hijas están tan felices como pueden estarlo. Eso es todo lo que un hombre necesita. Y estoy muy agradecido con el universo porque todo está yendo bien para mí ahora. O lo estaba, hasta que Angela apareció de nuevo hace unos días. Las niñas estaban en la escuela y estaba a punto de salir para el trabajo cuando abrí la puerta. Sonó el timbre y Angela estaba parada afuera con un niño a su lado. El niño no podía tener más de 3 o 4 años, y supe que este debía ser el hijo de Angela. Me sorprendí cuando la vi parada fuera de mi puerta, y todavía estaba tratando de procesarlo, cuando ella comenzó a llorar, y dijo que estaba aquí para disculparse y arreglar las cosas conmigo. Me dijo que, finalmente, estaba lista para hacer una familia nuevamente y darle a nuestro matrimonio otra oportunidad. No podía creer que ella estuviera de vuelta aquí después de todos estos años, y ahora quería darle a nuestro matrimonio otra oportunidad, como si fuera cosa suya tomar esa decisión. En un instante, tomé la decisión y decidí cerrar la puerta y rechazarla porque no quería involucrarme en lo que sea que esto fuera. Pero antes de eso, le dije que esta ya no era su familia. Había dejado de ser su esposo el día en que me engañó con Sean. El divorcio fue solo una obligación legal, y ella misma había renunciado a la custodia de sus hijas. Así que ahora no tenía derecho a referirse a nosotros como su familia. Después de decir eso, cerré la puerta y le dije que se fuera porque no quería que estuviera cerca de mi propiedad. También la habría insultado porque estaba realmente enojado, pero me abstuve de hacerlo por el niño. Pude escucharlo llorando afuera de mi puerta durante un par de minutos después de cerrarla, pero decidí ignorarla. Y una vez que me aseguré de que todo estaba tranquilo, me fui a trabajar. Intenté realmente no pensar en ello porque eso debilitaría mi determinación, y no podía permitir que eso sucediera. Casi logré olvidar que Angela había aparecido en mi casa, pero tan pronto como regresé a casa del trabajo, recibí una llamada de mis padres, exigiendo una explicación de por qué la rechacé. Me dijeron que Angela los había contactado después de que la rechacé y cerré la puerta en su cara, y ella estaba devastada. Mis padres dijeron que fueron ellos quienes le dieron mi nueva dirección, y le dijeron que me visitara, ya que estaba en proceso de divorciarse de Sean, y finalmente tenía la oportunidad de arreglar las cosas conmigo. Me dijeron que Angela se había comunicado con ellos hace aproximadamente un mes, y que esto había estado en marcha durante bastante tiempo. Mis padres creían que ya era hora de que pensara en mis hijas, porque mis hijas necesitaban una madre y no había mejor madre que Angela. Entonces decidieron que ella merecía otra oportunidad y le dijeron dónde encontrarme y qué decirme. Me enojé mucho con ellos porque no estaba en sus manos perdonarla y decidir darle otra oportunidad sin siquiera preguntarme si estaba bien con eso. Podría haber sido realmente malo si las niñas hubieran estado en casa, y fue muy imprudente de su parte hacer algo así. Así que les dije que estaban mal, pero se negaron a reconocer que habían cometido un error, porque me habían ayudado durante mi divorcio cuidando a las niñas. Y aún ahora, ocasionalmente cuidan de las niñas, y creen que, si quería o no reconciliarme con Angela dependía de mí, pero tenían igual derecho a decidir qué era lo mejor para las niñas, y no podía quitárselos. Pensé que era ridículo de su parte creer eso,
porque al final del día eran mis hijas y no las suyas, y aunque lo respetaba y siempre estaría agradecido por lo que hicieron por mí durante mi divorcio, no creo que estuviera en sus manos permitir que Angela volviera a mi vida. Tuvimos una pequeña discusión, pero ellos me dijeron que yo era el que estaba fuera de lugar aquí, y que estaba siendo egoísta al no darle a Angela otra oportunidad. Me dijeron que habían hecho su debida diligencia, y estaban seguros de que ella era una mujer diferente ahora, y merecía ser parte de la vida de mis hijas. Incluso cuando les recordé que ella había renunciado a sus derechos, dijeron que era insultante que yo creyera que pondrían a mis hijas o a mí en peligro, y me acusaron de arruinar sus vidas por ser demasiado arrogante para aceptar que necesitaban a su madre. Han pasado unos días y no creo que haya estado fuera de lugar o que haya sido egoísta, porque he pensado mucho en esto. Actualización 1. Ha pasado alrededor de una semana desde que Angela apareció en mi puerta con su hijo, y recientemente descubrí la verdad sobre su relación con mis padres. Es, honestamente, tan perturbador que ni siquiera sé por dónde empezar, y todavía estoy luchando por procesarlo yo mismo. Es desconcertante cómo todos me han traicionado sin pestañear. Aparentemente, no solo fueron ellos quienes le dijeron mi nueva dirección, sino que estuvieron en contacto con ella todo el tiempo. Yo la había excluido de mi vida después del divorcio, pero ellos no, porque creían que ella cambiaría en algún momento. No hablaban mucho, solo una vez al mes quizás, pero eso fue suficiente para sentirme traicionado. Sean hizo que Angela renunciara a sus derechos después de que ella fuera sorprendida con los papeles de divorcio, y le dio un ultimátum para que abandonara a su familia y comenzara una nueva vida con él, o podría mantenerse en contacto con sus hijas y luchar por su custodia, pero eso significaría que tendría que dejarlo atrás. Fue una elección difícil para ella, según mis padres, pero terminó yendo con Sean para formar una nueva familia con él, en lugar de quedarse con la familia que ya tenía. Mis padres dijeron que Angela los contactó poco después de que solicité el divorcio para contarles su situación y pedirles ayuda porque quería seguir en contacto con sus hijas de manera privada. Les había dicho que había sido acorralada por ambos y que de cualquier manera no podría ver a sus hijas porque yo estaba luchando por la custodia completa con derechos de visita supervisada, mientras Sean le había ordenado abandonar a sus hijas por completo. Incluso si luchaba por la custodia yendo en contra de Sean, las posibilidades de que obtuviera la custodia parcial eran escasas, dadas las circunstancias de nuestro divorcio y también su historial de tener problemas para controlar su temperamento. Así que luchar por la custodia parecía una pérdida de tiempo y recursos para ella. Había una posibilidad muy real de que pudiera perder tanto a Sean como la custodia de nuestras hijas, al final si decidía luchar. Y ahí es donde entraron mis padres. Se reunieron con ella en privado y prácticamente les rogó que le permitieran seguir en contacto con sus hijas y la ayudaran actuando como puente entre ellas. Ella era consciente de que una vez que renunciara a sus derechos, no tendría ningún derecho de visita, ni siquiera supervisado, pero mis padres sí lo tendrían y planeaban aprovecharse de eso. Lo hicieron con éxito y me engañaron durante años, al ir a mis espaldas para permitir que Angela se reuniera con nuestras hijas. Y lo hicieron porque la situación de Angela les tocó una fibra sensible, y se dieron cuenta de que no podían, en buena conciencia, mantener separada a una madre de sus hijas, apuñalando a su propio hijo por la espalda durante años. Sin embargo, no les dolió en absoluto la conciencia. Me dijeron que cada vez que dejaba a nuestras hijas en su casa, invitaban a Angela y la dejaban pasar tiempo con ellas. Mis hijas nunca me dijeron que se reunían con su madre, porque mis padres les llevaban juguetes y dulces para que guardaran silencio sobre esto. Cada vez que les preguntaba qué habían hecho en casa de sus abuelos, mis hijas me decían que jugaban con sus abuelos y su amigo. Siempre asumí que debían estar hablando de los amigos reales de mis padres a quienes ya conocía,
pero aparentemente así es como mis padres les habían dicho a mis hijas que mencionaran a su madre, en caso de que yo les preguntara sobre su día. No podía creer que mis hijas también me hubieran estado mintiendo, pero las perdoné porque solo son niñas, y también porque Angela y mis padres realmente las habían manipulado e intimidado para que guardaran silencio. Después de que escuché la verdad de mis padres, les pregunté a mis hijas si habían estado viendo a su madre a mis espaldas. Ellas empezaron a llorar y me dijeron que no podían decírmelo, porque serían castigadas por Dios si lo hacían. Así que Angela y mis padres realmente les habían inculcado en sus cabezas que habría consecuencias graves si me decían la verdad, y por eso habían sido tan secretas y vagas todo el tiempo. También me sentí como un terrible padre por nunca preguntarles a mis hijas qué amigos de mis padres estaban pasando tiempo con ellas, porque fácilmente podría haber sido alguien más peligroso que Angela y nunca me habría enterado. Pero voy a poner fin a esto ahora, ya que estoy solicitando una orden de restricción contra todos ellos. Ya tengo pruebas escritas de esto, ya que mis padres me enviaron un correo electrónico para decirme la verdad un par de días después de mi pelea con ellos. Creían que el correo electrónico me iba a hacer darme cuenta de lo desesperada que estaba Angela por seguir siendo madre de sus hijas, sin perder el supuesto amor de su vida. Y eso, de alguna manera, me haría perdonar a todos los involucrados. Pero todo lo que eso hizo fue hacerme darme cuenta de que todos aquí eran unos pequeños mentirosos desagradables, y ya no podía confiar en nadie. También es irónico cómo Angela renunció a sus derechos parentales y tuvo que recurrir a encontrarse con nuestras hijas en secreto, como si fuera un crimen. Todo porque Sean no quería que tuviera ningún contacto con su familia anterior, y se suponía que él era su verdadero amor. Pero ahora, incluso ellos están divorciando, y todo resultó ser para nada. Incluso tuvieron un hijo juntos, pero según mis padres, Sean no quería tener nada que ver con ella ni con su hijo ahora, porque había recibido una oferta de trabajo y se mudaría dentro de un par de meses. Angela había comenzado a trabajar nuevamente recientemente, y su hijo había comenzado el jardín de infantes aquí, así que no quería mudarse con él, razón por la cual habían estado peleando durante mucho tiempo. Finalmente, todo llegó a su fin hace 3 meses, cuando Sean le dijo que había terminado y que aceptaría ese trabajo y se mudaría. Ya no tenía interés en ser un hombre de familia, porque claramente significaba que tendría que sacrificar su propio futuro y felicidad solo para hacerla feliz, y no estaba listo para hacer eso. Todo esto estaba destinado a hacerme sentir lástima por Angela, pero para el único propósito que sirvió fue para hacerme sentir que finalmente se había hecho justicia. Ya hablé con mi abogado y la petición para las órdenes de restricción se ha presentado. Mis hijas y yo también hemos tenido una discusión adecuada sobre todo esto, y les he dicho que, en el futuro, nunca volverán a ver a sus abuelos o a su madre, y ellas parecen estar bien con eso por ahora, pero todavía vamos a ir a terapia e intentaremos solucionar las cosas, porque estoy seguro de que esto va a ser difícil para ellas, y probablemente haya sido bastante difícil para ellas durante los últimos 5 años. Solo quiero que todo esto termine ahora. Actualización 2. Hola, chicos. Muchas gracias por toda la preocupación y el apoyo aquí. Estoy realmente agradecido de que tanta gente haya estado enviando mensajes encantadores y bendiciones a mis hijas. Mis padres y Angela han sido notificados con órdenes de restricción, y se supone que deben comparecer ante el tribunal en unos días. No sé cómo se sienten al respecto porque los he bloqueado en todas las plataformas posibles. Y también les he dicho a mis amigos que no hablen con ellos, en caso de que se pongan en contacto con ellos. También he aumentado la seguridad alrededor de mi casa, y he estado trabajando desde casa durante un par de días. También hablé con las autoridades escolares de mis hijas y les conté sobre la situación. Inicialmente, no tenía la intención de dejarlas ir a la escuela durante unos días, pero no quería que su educación sufriera por culpa de Angela y mis padres. Así que ahora,
Se supone que los maestros deben vigilarlas y no permitir que nadie más que yo las recoja después de la escuela. Estoy haciendo todo lo que está en mi poder para asegurarme de que no puedan llegar a nosotros, porque estoy seguro de que lo intentarán. Hasta ahora ha ido bien, y espero que después de obtener esa orden de restricción, sigan manteniéndose alejados. Actualización 3. Hola, esta va a ser una actualización muy corta, pero obtuvimos esa orden de restricción, y durante los próximos 5 años, los 3 maniáticos van a tener que mantenerse alejados de mí y de mis hijas, a menos que quieran enfrentar terribles consecuencias. Obviamente, todavía estoy manteniendo todas las medidas de seguridad que tomé durante un tiempo, porque la última vez que los vi, parecían realmente enojados, y no quiero arriesgarme a nada. Mis hijas y yo estamos asistiendo a sesiones regulares de consejería familiar, y creo que vamos a hacer mucho progreso en los próximos meses. Ya hemos hecho un progreso considerable. Honestamente, lo único que quiero ahora es que mis hijas sean felices, y ya está. Así que, por favor, sigan enviándonos sus mejores deseos. Los necesitamos. Gracias por llegar al final del video. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, comentar, darle manita arriba y activar la campanita. Eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.